La caída de la producción de gas, bueno, de la compra de gas en Texas, está generando una reacción espejo inmediata con el Producto Interno Bruto de nuestro país. Sí, está garantizado y presumen en este momento en la mañanera que está garantizado el abasto y que va a haber luz en el tema residencial, por ejemplo. Pero hay plantas que ya de plano dijeron hay que cerrar de momento, no podemos seguir, no hay manera. El transporte en varios estados de la República ha tenido que cerrar también porque se maneja a través de gas. Hay una afectación directa a los industriales en el país y eso pues se va a repercutir en la caída del Producto Interno Bruto. Pedro Tello, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, buenos días, qué gusto saludarte. Fíjate que de verdad que el arranque de este 2021 ha estado marcado por acontecimientos sumamente adversos para la economía, pero también para la sociedad mexicana. Empezamos enero en medio de una emergencia sanitaria que llevó al repunte de la pandemia a decretar en 3 estados el semáforo rojo, incrementando por esa vía las restricciones para el movimiento de las personas y por supuesto para la apertura de los negocios. En enero también, Luis Auditorio, se presentó el retraso en el programa de vacunación contra el COVID. Este retraso de un mes lo que provocó es que la normalización económica, y lo pongo entre comillas, tome un mes más de retraso para ocurrir en función del avance del programa de vacunación. Y ahora llegamos al mes de febrero. Y estamos en febrero con una situación francamente muy delicada, porque pasamos de los cortes de la electricidad que afectaron fundamentalmente al norte y consecuentemente a hogares y a empresas, a un problema de crisis por una caída en el suministro de gas natural, que es el insumo indispensable para sectores económicos clave como la industria petrolera, la industria eléctrica, la industria automotriz, la industria acerera, la industria cementera y cientos de miles de empresas de la actividad manufacturera que articula una crisis en dos sentidos, Luis Auditorio, porque esto me parece que es importante no perderlo de vista. No solamente tenemos un problema en la caída en el suministro de gas natural, tenemos también un disparo en el precio del gas natural, y aun si este fin de semana se resuelve, que no va a ocurrir así, el aprovisionamiento de gas natural a la economía mexicana, tenemos que pensar en dos cosas. Primero, más de la mitad de ese gas natural que va a llegar va a ir directo a las centrales generadoras de electricidad, más de la mitad. Segundo, más del 27% adicional al 50% que va para la actividad eléctrica, va para la actividad petrolera. Las labores de exploración y producción y la petroquímica demandan el uso de gas natural. Y lo que quede, que va a ser muy poco para la actividad industrial, va a ser absolutamente insuficiente para atender lo mismo las necesidades de las empresas que están en el norte, en el centro, en el Bajío, etcétera, que para asegurar, y aquí quiero poner el dedo en la llaga, Luis, el abasto también de gas natural a los hogares que dependen del gas natural para calentar el agua o para el servicio de sus propias estufas. Estamos en una crisis, Luis Auditorio, en la que apagones, problemas de abasto, aumento en costos de gas natural van a provocar que el primer trimestre de este 2021, la caída de la economía mexicana, que se estimaba iba a oscilar entre el 3.6 y el 4%, vaya a ubicarse entre un 4 y un 4.4%. Es decir, vamos a tener un retroceso más profundo del estimado, lo que significa, en otras palabras, que habrá empresas que van a cerrar por paros técnicos, como ya ocurre en el sector automotriz. Habrá empresas que van a recortar personal porque no van a poder mantenerse en actividad, y habrá al mismo tiempo empresas que van a cancelar sus proyectos de inversión previstos para este 2021. El invierno económico del 2021 va a ser mucho más gélido de lo que originalmente estábamos esperando, Luis. Gracias, Pedro, te mando un gran abrazo y bueno, pues vamos a estar muy atentos al respecto de este asunto. Hoy ahí se reporta en la primera plana del diario El Economista, pues el cierre ahí ya de 4 armadoras, temporalmente, por supuesto, pero pues no hay abasto, no hay lana, no hay producción, muy preocupados. Volkswagen, por ejemplo, una de las más importantes, pues tiene que cerrar temporalmente porque pues no hay gas, así de fácil.
Así es. Y piensa, Luis, si las armadoras cierran 3 días, significa que sus proveedores de autopartes van a tener que cerrar 3 días. Significa que la demanda de acero para elaborar autopartes va también a cancelarse por lo menos 3 días, y los elaboradores de aluminio y los fabricantes de minerales, y hacia adelante las exportaciones y la generación de divisas por esa vía también va a caer. Muy rápidamente, déjame comentar un caso, Luis, que es muy importante. Ayer recibí un mensaje de una empresa de la industria textil ubicada en Tultitlán, en el Estado de México, donde antes de la pandemia trabajaban 400 trabajadores. Derivado de la pandemia, despidieron a la mayoría de ellos y hoy solamente queda trabajando el 30% de la plantilla laboral. Y ayer les informaron que esa planta textil va a cerrar durante un mes por los problemas en la escasez de gas, por los problemas en el suministro de cartón, que son los empaques que utiliza para sus ventas, y el día de hoy se van a reunir para saber qué va a pasar con los salarios de los trabajadores que ahí laboran. Hablo de la industria textil, agrégale todas las industrias, Luis, y sectores y regiones que dependen del gas natural, directa o indirectamente. De verdad, es una situación muy difícil y crítica para la economía mexicana. En Tuxtla me dijiste, ¿verdad? En Tultitlán, Estado de México. En el Estado de México. A ver, la textilera tenía 400, se quedaron con 120, o sea, solamente con el 30%, ¿no? Y ahora van a cerrar por un mes, y esos 120, pues a la calle ese mes, y ahí nos vemos el siguiente, y a ver cómo le vamos a hacer. Pues qué difícil, qué triste, porque esto sí es lo que estamos viendo todos los días con distintas empresas. Qué fuerte. Claro, Luis, por eso digo, el problema del gas natural no solamente es un asunto de desabasto, es un asunto que también tiene que ver con el disparo en los precios del gas natural y el impacto que esto va a tener, sobre los costos de las empresas. Y espérate, Luis, cuando llegue la factura del consumo de gas natural a los hogares, ¿sí? Cuidado. Ahí viene también un impacto inflacionario y sobre el poder adquisitivo de las familias. Pedro Tello, ¿te seguimos en tu red? ¿Cuál es? Síganme en Twitter en @Petello Villagrán. Que tengan un espléndido día. Gracias, querido Pedro.